Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. Aquí estamos en esta ocasión para hablaros o continuar el tema del anabolismo de los glúcidos, ¿vale? Y en este caso voy a hablaros de la síntesis de polisacáridos, ¿de acuerdo? Recordaos que tanto este tema como el resto de temas que forman el resto de vídeos que forman el canal los podéis encontrar en la web www.canalbiologia.com. ¿Vale? Bien, entonces voy a comenzar ya la síntesis de polisacáridos. Ya empezáis a tener ahí en pantalla las imágenes que nos van a acompañar en el desarrollo de este tutorial. Y voy a centrarme en lo que es la síntesis, por un lado, de glucógeno y al final algún dato sobre la síntesis del almidón. ¿Vale? Bien, deciros así de entrada que en la síntesis de glucógeno vamos a diferenciar tres etapas. Por un lado estaría la fase de iniciación, por otro lado estaría la fase de elongación y por otro lado estaría la fase de ramificación. Lo que es la síntesis de glucógeno, que se conoce como glucogenogénesis, va a requerir dos cosas. Por un lado, la presencia de un cebador, que lo veréis a lo largo del vídeo qué es ese cebador. Bueno, en principio deciros que no es más que un fragmento que está formado o preformado ya por moléculas de glucosa, al menos 4 moléculas, y además del cebador va a necesitar la presencia de moléculas de glucosa 6-fosfato. Bien, nos ponemos ya entonces en lo que sería la parte superior de esa imagen. Ahí tenéis la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato ahora, por la acción de una mutasa, se va a convertir en glucosa 1-fosfato. ¿De acuerdo? El paso siguiente es que hay que activar esa glucosa 1-fosfato. La forma de activar la glucosa 1-fosfato es mediante el UTP. ¿De acuerdo? Un trifosfato que se va a formar, por lo tanto, el complejo UDP-glucosa, liberándose, como veis ahí, pirofosfato. ¿De acuerdo? El complejo UDP-glucosa está en situaciones de almacenar la suficiente energía para que, una vez que se produzca la hidrólisis, la enzima glucógeno sintetasa va a ser capaz de catalizar la unión de una molécula de glucosa al cebador. Y todo esto haciéndolo mediante enlace de tipo glucosídico alfa 1,4. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Ahí tenéis en la parte lo que sería ya la fase de elongación, ¿de acuerdo? Lo que es la unión de ese resto de glucosa al cebador ya preformado. Por lo tanto, por ahora ya hemos visto dos fases, lo que es la fase de iniciación, que se inicia con la transformación mediante esa mutasa de glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, y ahora vendría ya la fase de elongación, que supone la incorporación de esa glucosa, una vez que ha sido activada por el UTP, al cebador. Una vez que ya tenemos la fase de elongación, vamos con la fase de ramificación. ¿De acuerdo? Van a intervenir las enzimas necesarias para catalizar esta ramificación. ¿En qué consiste? Consiste en que se produce una transferencia de un fragmento terminal de la cadena que se está formando con 6-7 moléculas de glucosa al carbono 6 de una de las unidades de glucosa. De esta manera lo que se están formando son enlaces alfa 1,6. ¿De acuerdo? Posteriormente, de nuevo, la glucógeno sintetasa se encargará de alargar o de ir alargando esta cadena lateral, añadiendo más moléculas de glucosa. ¿De acuerdo? Esto es un poquito lo que es la formación del glucógeno, lo que es la glucogenogénesis. ¿Lo habéis entendido? Vale. ¿Dónde está la importancia de este proceso? Bien, este proceso ocurre básicamente en el músculo y en el hígado. Básicamente, ¿de acuerdo? El glucógeno que se encuentra sintetizado en las células musculares supone una reserva de glucosa para el músculo, ¿de acuerdo? Y su oxidación es la que va a proporcionar el ATP necesario para que se pueda llevar a cabo la contracción muscular, ¿de acuerdo?
Deciros también que el glucógeno que se sintetiza en el hígado tiene como la finalidad acumular todos los excesos de glucosa que se pueden producir en ese ser vivo como consecuencia o justo después de las comidas, para una vez que se encuentra almacenado después ir, por así decirlo, dosificándolo o distribuyéndolo en función de las necesidades. Daos cuenta de que aproximadamente el 10% del peso del hígado sería glucógeno. A medida, lógicamente, que el organismo va necesitando glucosa, el glucógeno del hígado se hidroliza, liberando moléculas de glucosa que pasan a sangre. Una de las cosas también que tienes que tener en cuenta es que a nivel muscular, el músculo carece de la glucosa 6-fosfatasa, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la glucosa 6-fosfato no va a poder abandonar la fibra. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido esto? Eso a diferencia de lo que ocurre en el glucógeno hepático. Estas dos funciones que realiza el hígado, por un lado la síntesis de glucógeno y por otro lado la liberación de glucosa, están reguladas por dos hormonas, ahí tenéis ya en pantalla, que tienen una acción contraria, que tienen una acción antagónica. Por un lado la insulina y por otro lado el glucagón. Ambas hormonas se las libera el páncreas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es el mecanismo de acción así por encima de estas dos hormonas. Tenéis ya ahí en pantalla lo que es la acción de la insulina. ¿De acuerdo? Después de la digestión del alimento va a aumentar la cantidad de glucosa que hay en sangre, lo cual va a estimular la liberación de insulina por el páncreas para que, lógicamente, se disminuya la cantidad de glucosa que hay en sangre. ¿De acuerdo? Se estaría de alguna manera favoreciendo la glucogenogénesis. ¿Vale? ¿Está entendido? Bien. El otro paso, decimos que la insulina estimula lógicamente el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo, y como consecuencia pues va a disminuir la cantidad de glucosa que hay en sangre. ¿Vale? El siguiente el proceso antagónico del que os comentaba antes es aparece cuando la cantidad de glucosa que hay en sangre disminuye mucho, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una situación de ayuno prolongado, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que el páncreas va a liberar glucagón, que es una hormona que favorece la hidrólisis del glucógeno. Y de esta manera se produce liberación de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? De esta forma aumentamos la concentración de glucosa en sangre. Tenéis ahí el nuevo esquema de qué es lo que ocurre, de qué es la secuencia de hechos que ocurren cuando se produce la acción del glucagón. Y como os decía al principio, unos pocos datos sobre la síntesis del almidón para terminar este vídeo. Ocurre de forma similar, o sea, el proceso de síntesis de almidón en las plantas ocurre de forma similar al glucógeno, con unas pequeñas diferencias. En este caso, el nucleótido activador es el ATP. Acordaos que el nucleótido activador en la síntesis del glucógeno era el UTP, ¿de acuerdo? Y en la enzima que se encarga de unir esas moléculas de glucosa a la cadena en la fase de elongación, en un caso era la glucógeno sintetasa y en el caso del almidón es la amilosa sintetasa. ¿De acuerdo? Bien, esto es entonces el vídeo que os quería, el tutorial que os quería hacer hoy sobre la síntesis de polisacáridos, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, como siempre, me la comentáis y os la respondo, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por ver los vídeos.